Santo, te agradecemos por tu misericordia, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque estás tú presente cada vez que nos reunimos, aunque no estamos reunidos físicamente. Estamos conectados, cibernéticamente hablando. Estamos por medio de la internet mirándonos, escuchándonos, Señor, leyéndonos. Y eso es un privilegio porque en otros países ni siquiera eso se puede hacer. Pero Padre Santo, sabemos que todas las cosas ayudan a los que te aman a ti conforme al propósito a que han sido llamados, dice Romanos 8. Así que te entregamos esta tarde, Señor, para que tú nos hables y nos digas qué es lo que está en tu corazón, las cosas que tú tienes para nosotros hoy, Señor, acerca de todo lo que hemos estudiado en Gálatas y, Señor, la vida de Pablo también. Así que, Padre, prepara nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra, Señor. Gracias, Padre Santo, por este tiempo que nos has dado con esta epístola. Hoy la terminamos, ha sido de bendición, Señor, pero te pedimos de que tú, todas estas cosas que hemos estudiado no se queden solamente en nuestra mente, sino que bajen a nuestro corazón. Así que gracias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos. Amén. Entonces, hermanos, como dije, vamos a empezar la segunda parte del capítulo 6 desde el versículo 11. Este va a ser un estudio que vamos a ahondar un poquito más en los altibajos de la vida de Pablo para poder entender. Dijimos desde el principio de que Pablo estaba escribiendo la epístola con un acento un poco temperamental, ¿no? Y incluso llamó a los Gálatas necios, ¿no? Es decir, tan necios sois, habiendo empezado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces se ve el fastidio del apóstol. El apóstol está tratando de justificar su temperamento, ¿no? Sin embargo, los dos primeros capítulos, a pesar de que son biográficos, en el tercer capítulo ya de pronto Pablo lo que hace es bajar el tono y llamarles hermanos, ¿no? Hermanos míos, ¿no? Como él también identificándose, porque Pablo fue quien les predicó a los Gálatas. Entonces, en ese sentido, lo que Pablo está haciendo básicamente es bajar el tono un poco, ¿no? Pero aquí al final de esta parte del capítulo 6, en esta segunda parte, del versículo del 11 al 18, vemos que Pablo de alguna manera también se despide muy rápido, ¿no? Entonces parece ser de que sí, había causado un fastidio en la vida de Pablo y por eso escribe lo que escribió, ¿no? Básicamente, podría decirse, como ya hemos dicho al principio, que Gálatas es como el resumen de Romanos, para decirlo corto, pero Romanos también tiene, la epístola de los Romanos también tiene enseñanza que es fundamental para la doctrina de la gracia, la salvación por fe y no por obras, ¿no? En contraste con los judaizantes que pensaban de que para salvarse tenían que recibir a Jesús y encima circuncidarse. Entonces, en ese sentido, hermanos, nada que ver, según Pablo, estaba fastidiado y demuestra ese temperamento a lo largo de su epístola. Entonces, en este capítulo 6, en la segunda parte, ya estudiamos la primera parte de la semana pasada, ahora vamos a ver desde el versículo 11. Y vamos a ser bastante específicos, vamos a detenernos en los versículos que son pertinentes porque para entender el contexto del cual Pablo estaba escribiendo y cómo lo escribía, ¿de acuerdo? Vamos a ver solamente el versículo 11 que dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Capítulo 6, Gálatas, versículo 11, dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, lo primero que tenemos que entender, hermanos, es que de alguna manera, y esto se deja entrever en las epístolas de Pablo, Pablo no escribía sus epístolas, ¿no? Salvo las epístolas pastorales que sí las escribió él. Las otras epístolas Pablo las dictaba. Tenía un amanuense. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo tenía un problema grave en los ojos, que ahora lo vamos a acentuar. Ya lo estudiamos antes, pero ahora lo vamos a acentuar un poquito. Entonces, al menos la epístola a los romanos, ¿no? En el capítulo 16, en el versículo 22, revela que uno de los amanuenses de Pablo era Tercio. ¿Ya? En Romanos 16, 22 leemos, yo Tercio que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces, aquí en la carta a los romanos, podemos ver de que Pablo estaba dictando la epístola, pero que al momento de hacer la salutación, Tercio, quien escribía la epístola, puso su saludo personal. ¿De acuerdo? Entonces, esto es un indicativo de que Pablo dictaba sus cartas. ¿De acuerdo? Entonces, incluso algunos historiadores piensan que el libro de Hechos también fue incluso en algunas partes dictado por Pablo, porque Lucas cuando narra habla de nosotros y él se involucra, ¿no? Entonces, sobre todo en los primeros capítulos. Entonces, es interesante ver esto, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí el texto cuando él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, no indica una firma como Pablo acostumbraba a tener en todas sus cartas. Indica probablemente que él sí escribió en esta ocasión toda la carta de su propia mano. Es decir, que el manuscrito original no lo tenemos, no se ha encontrado, lo que se ha encontrado son copias de copias de copias, pero bien pegadas al original. El manuscrito principal no lo tenemos. Existían dos tipos de manuscritos, el manuscrito normal en cursiva y el uncial en letras mayúsculas. Pero es posible que Pablo de repente haya escrito así en uncial, es decir, en letras mayúsculas, o de repente él escribió con letras grandes por la enfermedad que tenía.
Ya hemos estudiado que Pablo dijo capítulos anteriores de que por alguna enfermedad en el cuerpo él les predicó a los Gálatas y que los Gálatas se hubiesen sacado los ojos, incluso para dárselos a él, viendo la enfermedad que Pablo padecía. Entonces, en ese sentido, esto justifica el hecho de que no solo fue la misma firma apostólica que Pablo siempre imponía en todas sus cartas, sino que esta carta la redactó él. ¿De acuerdo? Ahora, les voy a leer varios versículos para que ustedes vean la salutación que hacía Pablo en la mayoría de sus epístolas. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 21 leemos así: yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. Aquí en Corintios Pablo dice, yo estoy escribiendo esta salutación de mi propia mano, pero no indica que Pablo escribió la epístola a los Corintios, o la primera. En Colosenses 4:18 dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo, acordado de mis prisiones, la gracia sea con vosotros, amén. Estos son versículos que demuestran ya que de alguna manera Pablo había desarrollado un tipo de firma o un distintivo o una característica en sus firmas. ¿Por qué? Porque en la época en la que Pablo estaba escribiendo también habían falsificadores. Y esos falsificadores lo que hacían era escribir a nombre de Pablo. Y escribían algunas cosas con las que Pablo tenía que lidiar y eran enviadas también a los Gálatas, a las iglesias gentiles, y esto era un peligro terrible. ¿Y por qué sabemos esto? Porque en Primera de Tesalonicenses 2:2, que dicho sea de paso, el estudio ya lo dimos hace tiempo, ¿no? Pueden revisarlo, está grabado en el canal de YouTube. En Primera de Tesalonicenses 2:2, ¿no? Miren lo que dice. Pablo dice así, ¿no? Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Aquí Pablo está diciendo, alguien está escribiendo en mi nombre y ustedes no se dejen perturbar por eso. Entonces, Pablo había desarrollado, debido a esta falsificación de las cartas de Pablo, había desarrollado un distintivo. Es decir, Pablo firmaba las cartas de manera personal. De repente, es más que seguro que él desarrolló una especie de firma o algo que sí acreditaba que él había dictado la carta. Porque, a salvo las epístolas pastorales, Pablo dictó todas sus cartas, pero en Gálatas, él dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, es interesante notar esto, ¿no? Ahora, todo este escenario revela, ¿no?, la lucha que había en esa época por la fe. Es decir, había un combate abierto contra la fe, contra la predicación, contra la doctrina, contra la salud doctrinal de los creyentes. ¿Por qué? Porque estaban recibiendo cartas falsificadas. Los judaizantes que se querían meter en el medio y cambiar el evangelio. Encima, los paganos con su religión pagana, el imperio romano con sus dioses, etc. O sea, todo era un caos. Y incluso podemos ver la historia, arrastrar la historia desde Hechos, ¿no? Desde el martirio de Esteban, fue en donde los creyentes, por el hecho de ser cristianos, ya empezaron a ser perseguidos, ¿no? Como cristianos, porque hasta antes de Esteban, ¿no? Hasta antes de Esteban, los creyentes habían sido perseguidos, o no perseguidos, cuestionados simplemente, pero del martirio de Esteban desencadenó una persecución a la iglesia cristiana y básicamente los más valientes se quedaron en Jerusalén y los que salieron despedidos o los que salieron huyendo se establecieron en Antioquía, al norte del país, ¿no? Que es por ahí por donde está Turquía, donde se convirtió básicamente en la base de los viajes misioneros de Pablo. Entonces, a partir de ahí empezó la persecución no solamente de los judaizantes, sino también de los judíos mismos como nación, ¿de acuerdo? Los líderes judíos, ¿ya? Y también no solo esto, sino la persecución que tenían los romanos bajo el mandato de Nerón. Acuérdense que Nerón culpó a los cristianos de quemar gran parte de la ciudad de Roma, ¿no?, que estaba cerca del Coliseo, y empezaron a matar a los cristianos. Y esto fue interesante porque en ese momento, durante ese tiempo, se desarrolló todo esto. Entonces hay muchas especulaciones respecto a este versículo 11 que hemos leído, pero la verdad más evidente, hermanos, es el significado lineal de primera referencia. Es decir, en hermenéutica hay una ley, ¿no?, de interpretación que dice, no te vayas más allá del texto, en resumidas cuentas, ¿no? No te vayas más allá del texto de lo que dice literalmente, ¿no? Es decir, no especules, ¿no? A no ser que haya otros textos que estén de alguna manera contribuyendo para esclarecer el texto que estás leyendo. Entonces, es un texto de primera referencia, es lo que se llamaría así. Entonces, pero también hay que ver las condiciones por las que Pablo atravesó, ¿ya? ¿Por qué? Porque es interesante. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Pablo que produjo esto? Y el fastidio también, ¿no es cierto? Entonces, primero fue apedreado, Pablo fue apedreado, ¿no? Naufragó, varios naufragios, estuvo preso por bastante tiempo en prisiones oscuras,
pasó por hambres, mala alimentación, malas condiciones higiénicas en las cárceles, etcétera. Ustedes saben que en la cárcel, o sea, Pablo estuvo ahí mucho tiempo. Entonces es posible que durante todo este peregrinaje de su ministerio, Pablo haya degenerado o producido o había sido infectado tal vez por esta enfermedad de los ojos, ¿no? De repente de mediano a largo plazo. Ahora, la edad de Pablo al morir decapitado bajo la tradición dice que Pablo fue decapitado bajo el gobierno de Nerón, ¿no? Se asume de que Pablo murió entre los 50 y 60 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque en esa época se estimaba que la ancianidad empezaba a los 50 años aproximadamente. Entonces, cuando Pablo declara, y asimismo se dice el anciano, Pablo, etcétera, no es que estaba hablando pues como una persona de 80 años, por así decirlo, ¿no? Sino que él ya tenía como 50 años aproximadamente, un poco más tal vez. Pero aún así, posiblemente desde sus 40 ya Pablo estaba desarrollando esta oftalmía, este problema que tenía en los ojos. Entonces, ¿por qué? Porque el ministerio de Pablo fue durísimo y fue en condiciones extremas, ¿no? Entonces, por estas razones que Pablo atravesó, ¿no? Es de esperarse ciertos problemas de salud. Él dice que acaso una enfermedad les predicó el Evangelio, como dije hace un ratito, ¿no? A los Gálatas, lo cual indica que ya padecía de este posible mal, esta oftalmía o conjuntivitis crónica, etc., ¿no? Ahora, la oftalmía es una enfermedad crónica de intervalos de empeoramiento, y mejoramiento dependiendo de las condiciones que uno atraviesa. Empeoramiento, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque el estrés dificulta la salud ocular también. En función del grado de estrés que uno esté, los ojos también sufren. Hay gente que tiene conjuntivitis crónica, pero por estrés, y esto es interesante notarlo. Entonces, cada uno, depende de cada persona, ¿no? Pero las dificultades varían dependiendo del tipo de la frecuencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Entonces, y estos problemas podían ser, por ejemplo, inflamación de los párpados, visión borrosa, pérdida progresiva de la visión. Entonces no era fácil para Pablo lo que estaba pasando, y por eso es que él mismo, en vista de que los Gálatas habían sido invadidos por los judaizantes, él escribe la carta. Ahora, miren lo que dice, les voy a leer una porción de 2 Corintios 11 del 23 al 29, en donde rápidamente vamos a ver todo lo que pasó Pablo. Voy a leerlo rapidito, ¿ok? 2 Corintios 11, 23 al 29 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligro de los ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, que creo que era lo que más lo hacía sufrir, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Entonces, esta porción que hemos leído de 2 Corintios, ya de 2 Corintios 11, esta porción que hemos leído describe todo lo que el apóstol Pablo ha venido pasando, y era de esperarse que pudiera desarrollar algún tipo de síntoma en algún momento. Y lo digo esto para desacreditar a aquellos que dicen de que a Pablo le faltó fe para ser sanado, lo cual es una tontería. Pero hay gente que realmente lo piensa, ¿no es cierto? Entonces, significa que en el ministerio Pablo no la tuvo fácil. Pablo no la tuvo fácil, fue muy difícil para él. Pablo tuvo mucho de todo, y las tensiones y constante oposición a la larga tienen sus efectos en el cuerpo. Eso lo sabemos. Sabemos lo que puede producir el estrés en el cuerpo de cada uno de nosotros. Entonces, por eso no debemos asombrarnos, hermanos, si de repente el mundo, cuando se confabula contra nosotros los cristianos y nos hace la vida imposible, nosotros desarrollemos alguna situación difícil de salud, porque es normal. Jesús dijo bien claro, ¿no? O sea, el mundo los perseguirá, ¿no? Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, dice Jesús. Entonces, a veces creemos que tenemos que imponernos frente a las dificultades, como si nosotros ya reináramos con Cristo, pero esto no es necesariamente cierto, porque Pablo padecía muchas persecuciones a lo largo de su ministerio, y él oró 3 veces para que el Señor lo sane, y el Señor no lo sanó porque le dijo: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Significa esto que tenemos que estar resignados fatalmente hablando? No,
podemos orar por sanidad. Dependiendo de la voluntad de Dios, el Señor nos va a sanar. ¿Por qué? Porque el mundo de verdad nos persigue todos los días, siempre. El espíritu del mundo nos está persiguiendo. Y nosotros tenemos que tener en mente de que somos extranjeros y advenedizos. No somos de este mundo. Entonces, al tener esto en mente, al mentalizar de que no somos de este mundo, esto va a priorizar un significado más esencial y vital en nosotros. No estamos aquí para amasar o acumular, porque este no es nuestro mundo. Estamos aquí simplemente de paso. Sin embargo, las preocupaciones de Pablo por las iglesias eran genuinas y esto le estaba causando de repente algunas dificultades de salud. ¿De acuerdo? Entonces va a llegar esto en donde en un tiempo definido, determinado, ya empieza uno a experimentar o alguna psoriasis o algún estrés o algunos problemas internos. ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a Timoteo, ya no uses agua, sino usa un poco de vino a causa de tus frecuentes enfermedades. Timoteo, que era pastor de pastores e encargado ahí en una ciudad, también estaba siendo menospreciado por los ancianos y Pablo le aconsejaba, ¿no? Ninguno tenga un poco tu juventud, porque el ministerio no es fácil, hermanos. Entonces, todas estas cosas las estamos planteando para justificar de que Pablo realmente escribió la carta. Entonces, y él de su propia mano. Entonces, ¿por qué? Porque ya hemos estudiado que algunas teorías dicen de que no le escribió Pablo, que solamente puso la salutación, y algunos que incluso dudan de la autoridad de la carta, de que Pablo no fue el que escribió, ¿no? Bueno, la crítica textual dice eso, pero no le hacemos caso. Continuamos, versículo 2 dice: todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Interesante, ¿no? En estos versículos vemos que Pablo regresa al tema principal de su disputa en esta carta. ¿Y cuál era el tema principal? La circuncisión. Básicamente, porque la circuncisión era la señal del pacto de Dios con los hebreos, y los judaizantes, que tal vez escucharon el evangelio de Pablo, decían: ok, recibes a Jesús, pero tienes que circuncidarte. Entonces, esta era la madre del cordero, por así decirlo. Entonces, los judaizantes, ellos enfatizaban que para ser salvos y estar completos, tenían que circuncidarse, y así estaban mezclando la fe con las obras de la ley. Los judaizantes no estaban tan preocupados en agradar a Dios con su justicia interna, sino en impresionar a los gentiles con la observancia de la ley. Era una santidad externa, guardando ritos y haciendo ciertas ceremonias, pero en la práctica no eran santos, no tenían un comportamiento adecuado, porque eran legalistas. Entonces, esto es básicamente una actitud hipócrita, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, una persona que se denomina cristiana, en vez de agradar al Señor, agrada a los hermanos, ¿no? Y hace todas las cosas para que los hermanos lo vean, ¿no? Sirve al Señor, hace, toca, enseña todo, pero no para agradar al Señor, sino simplemente para buscar la aprobación del liderazgo o de los hermanos. Entonces, algo así más o menos, lo cual no debería existir, ¿no es cierto? Entonces, también vemos de los judaizantes, ¿no?, que también ellos de repente tenían miedo de los de su misma nación. ¿Por qué? Porque los judaizantes no es que ellos iban a la ciudad y de frente predicaban a la religión mosaica, no, sino que posiblemente algunos ya habían recibido a Jesús, pero disputaban porque ellos mismos no estaban convencidos de lo que Pablo enseñaba. Entonces, algunos también tenían miedo de lo de su nación, porque los judíos, el Sanedrín, la ala dura de la religión de los judíos, también tenía ciertos conflictos. Acuérdense que estaban los saduceos, estaban los fariseos, ¿no?, etcétera. Entonces, también entre ellos mismos habían disputas doctrinales. Y esto podemos verlo bien claramente cuando estudiamos Hechos de los Apóstoles. Entonces, sin embargo, estos judaizantes querían entrometerse, ¿no?, y querían de alguna manera imponer la circuncisión para jactarse, diciendo a cuántos gentiles ellos habían convertido al judaísmo, ¿no? Aunque Pablo les predicó a Cristo, también tienen que circuncidarse, y nosotros nos gloriamos en la carne de ellos diciendo: nosotros hemos ganado más que Pablo, porque aunque Pablo les predicó la cruz de Cristo, nosotros los hemos hecho circuncidar. Los gálatas estaban a punto de hacer eso. Entonces, más que nada, esto era, en vez de ser una doctrina de salvación, era una doctrina de religión, una religión legalista, ¿no? Y ellos los judaizantes se querían enseñorear, ¿ya?, de los gálatas por medio de la religión que ellos predicaban, ¿no es cierto?, el judaísmo. Entonces, durante este tiempo parece ser de que todavía no estaba establecida la diferencia radical entre lo que es cristianismo y lo que es judaísmo. ¿De acuerdo? Recuerden que las epístolas estaban en pleno proceso de formación y ya estaban empezando a circular. Probablemente estaba ya circulando el Evangelio de Marcos o el Evangelio de Mateos,
y el de Lucas posiblemente, pero todavía no estaba completada la doctrina o el canon del Nuevo Testamento. Entonces no había una diferencia marcada entre el cristianismo y judaísmo. Entonces los legalistas sabían que la persecución de la cruz, es decir, la doctrina de la justificación por la fe y la muerte sustitutoria de Cristo, se reduciría para ellos, ¿no?, si es que ellos enseñaban abiertamente que la justificación es por medio de la fe y las obras, ¿no? Es decir, recibes a Cristo, pero también tienes que circuncidarte. Entonces, para los legalistas era muy duro tener que aceptar que su religión de cientos de años atrás, desde Moisés, ¿de acuerdo? Era muy duro aceptar para ellos de que esta religión ya no tenía vigencia, que ya no valía, que ya no era necesaria. Entonces, esto era un golpe durísimo, hermanos, para su orgullo religioso, ¿no? Era un golpe muy, muy duro. Entonces podemos, para resumir lo que dice Pablo acá, podemos resumir más o menos lo que perseguían los legalistas. Primero, buscaban agradar a los hombres. ¿De acuerdo? Eso es lo que querían hacer los legalistas. Buscaban agradar a los hombres, querían agradar en la carne, o sea, dar una buena impresión, una apariencia externa, ¿no es cierto? Segundo, temían padecer persecución. ¿Por qué? Porque los de su nación también los perseguían a ellos, ¿no? O sea, un judío que había recibido a Cristo, pero que todavía cumplía la ley, estaba en problemas. Y el Sanedrín también tenía sus espías ahí, o contraespías, entre comillas. Entonces tal vez ellos, habiendo escuchado el Evangelio de Pablo, ¿no?, el Evangelio de Cristo por boca de Pablo, podían reconocer a Jesús no como Salvador necesariamente, pero tal vez como un maestro exaltado, ¿no? No como Dios, sino como un buen maestro exaltado. Por eso decían, ok, si quieres recibes a Jesús, pero también tienes que circuncidarte, porque si no, no eres salvo. Y ahí estaba el conflicto. Y tercero, querían gloriarse acerca de la cantidad de ganados o del número a quienes ganaban entre los gentiles, ¿no? Ellos hacían un proselitismo así, sumaban, tenían una lista, si era así, tenían como por mérito, ¿no? ¿Cuántos más habías ganado tú para el judaísmo? Por eso Pablo dice que quieren gloriarse en la carne. Ahora, ¿cómo trasladamos esto, hermanos, a nuestro tiempo presente, a lo actual? ¿Cómo lo trasladamos en nuestro contexto? ¿Cómo lo aplicaríamos? Por ejemplo, ya lo he dicho antes, ¿no?, el denominacionalismo. Las denominaciones han hecho mucho daño al cuerpo de Cristo y una persona que no conoce nada de Dios piensa que los pentecostales, los carismáticos, los evangélicos, los metodistas, los anglicanos, los luteranos son diferentes religiones, cuando todas tienen básicamente en común el cristianismo, ¿no es cierto? Y eso causa mucha división, incomprensión en un mundo que no conoce a Dios. Segundo, las sectas que han salido del cristianismo ortodoxo, los mormones, testigos de Jehová y adventistas, son sectas. No somos primos de nadie, de ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa, las formas de culto y los dogmas doctrinales que ni siquiera están contemplados en la Biblia. Estas son las cosas que podemos trasladarlas a nuestro contexto. Es decir, producen legalismo y malogran a la congregación y destruyen la doctrina cristiana de la salvación por gracia, por la fe en Cristo Jesús. Hay muchas iglesias, hermanos, en la actualidad que ya no predican a Cristo, predican a su pastor, o predican una forma de culto, o predican una política religiosa. Es decir, no enseñan la palabra, sino enseñan una filosofía de vida. Y esto es un caos, es una crisis doctrinal. Porque si no enseñas la palabra y enseñas pura filosofía de vida, ya es una iglesia coaching, pues, ¿no? Es una iglesia coaching, como cualquier otro club que puede existir, ¿no?, en donde todos son miembros y viven felices haciendo buenas obras. Y esa no es la idea. Entonces también cuando, por ejemplo, hay algunos, ¿no?, cristianos que hablan de los héroes, nuestros héroes del pasado, ¿no?, que han escrito libros que incluso tienen cierta reputación de duda, ¿no?, o que tienen ciertos asuntos doctrinales cuestionables. Por ejemplo, sin ir muy lejos, yo también lo leo, ¿no? Por ejemplo, Charles Spurgeon, que fue un predicador renombrado en el siglo XVII y XVIII. Le dicen el príncipe de los predicadores. Y como siempre he dicho, hay gente que es más papista que el Papa, ¿no? Pero no es necesario ese título. Porque si Jesús fue el predicador por excelencia de su evangelio, y a Spurgeon le dicen el príncipe de los predicadores, entonces Spurgeon se coloca príncipe sobre Jesús. Entonces no es necesario. Y esto le llaman los héroes, ¿no? Calvino, Lutero, Spurgeon, Wesley, y la iglesia wesleyana, y la iglesia luterana, etc. Entonces predican la forma de que alguien, cómo concibió la Biblia, y se crean denominaciones. Y esto es terrible, porque esto pasa, ya ha pasado ya en nuestros días. Tenemos que predicar a Cristo, hermanos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Cristo. No hay ninguno de los autores famosos del siglo XVI, XVII, del siglo XV, no hay.
solamente es el Evangelio. Ahora, también otro caso raro es iglesias adoctrinadas en cuanto a formas y apariencias. Ya dije hace varios lunes pasados, que la corbata, que el short, que tienes que ir así, que tienes que usar ciertos instrumentos, que tienes que ponerte tu corbata, que no puedes usar la guitarra eléctrica porque el bajo es del diablo, que la batería es satánica, etcétera, etcétera, y que solamente tienes que cantar himnos sin conocer de dónde vinieron los himnos. Eso es lo peor. Y así, estas formas, o de repente los estereotipos sociales, ¿no? Por ejemplo, los tipos de alabanza, ¿no? No, en esta iglesia alabamos con este estilo de música, en esta otra usamos así, usamos asá. Cuando no hay un tipo de alabanza, la alabanza procede del corazón del cristiano. No hay un modelo de alabanza, no hay una forma musical de alabanza especial, no la hay. Hay la alabanza del corazón que se expresa no solamente por medio de canciones, se puede expresar por medio de actos. Sin embargo, nosotros heredamos, pues occidentalmente hablando, la música que hacemos porque eso es lo que suena. Pero cuando estuve haciendo misiones en la sierra de nuestro país, ellos hacían guaylas, con zampoñas, con arpas y con bombos. Y preciosa la alabanza. O sea, yo no puedo estereotipar, ¿no? Ni siquiera la vestimenta. Iglesias que hacen más énfasis en la clase social, ¿no? Esta es una iglesia de este sector económico o esta iglesia de otro sector económico. Todas estas cosas podemos contextualizarlas y de modo que estaba pasando igual en esa época. Por eso Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Entonces, de alguna manera podemos ver que Pablo nos da acá como digamos, una pauta para poder discernir. Cuando dice, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley. Es decir, esto es una demostración de hipocresía de los legalistas. Al igual que los fariseos, ellos imponían ritos y observancias de la ley que ni ellos mismos podían cumplir. Entonces, la conclusión del mensaje de Pablo, ¿ya?, es que la ley no santifica ni justifica, pero por medio del conocimiento de esta, es decir, de la ley, viene la convicción del pecado. Entonces, el remedio para eso es la cruz de Cristo, su sacrificio sustitutorio, que cada uno aceptamos por fe. Esto también está implícito en la ley, porque la ley no solamente contemplaba el aspecto ceremonial o ritual, sino la historia misma que tipificaba, de lo cual ya hemos visto que Pablo coge una alegoría de Sara y de Agar, ¿de acuerdo? Entonces Pablo dice, ¿no habéis leído la ley? ¿No? Los pactos, Sara, Abraham, Ismael, Isaac. Entonces Pablo también está cogiendo la historicidad del Tanaj para dar a entender que también eso contiene la ley. Y entonces por medio de esta ley se puede conocer al Mesías, ¿no es cierto?, la promesa del Mesías, las profecías respecto al Mesías y el cumplimiento de las promesas en la simiente de Abraham, que es Cristo Jesús, como Pablo mismo lo dice, porque también estaban escritas en la ley. Y eso es interesante reforzarlo. Para reforzar ese concepto, hermanos, podemos leer Hechos 15. Cuando Pablo en el concilio de Jerusalén, el primer concilio, miren lo que dice, perdón, no fue Pablo, fue Pedro, me equivoco, cuando dice así, en Hechos 15 dice, Hechos 15:8 dice, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, dice Pedro, poniendo sobre la cerviz, es decir, el cuello de los discípulos, un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Interesante, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 15 del 8 al 11. Esto mismo lo estaba diciendo Pedro en el concilio de Jerusalén en Hechos 15. Entonces, ahora, en Cristo, obviamente, ¿no?, para redondear la idea, en Cristo tanto judíos como gentiles son justificados por la fe sin la necesidad de circuncidarse ni guardar la ley. Y esto es el fin del discurso de Pablo. ¿De acuerdo? Y algo importante para notar también es lo siguiente. Ya lo hemos visto, voy a reforzarlo. La libertad del cristiano no le da pie para el libertinaje. No estar bajo la ley no es igual a tener licencia para pecar. Vivir en libertad es vivir por el Espíritu Santo y así producir frutos para Dios. Esto es importante. Cualquier rito legalista que intente sustituir la obra de Cristo en la cruz es igual a un evangelio diferente. Como dice Pablo al principio de su epístola, no es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Es decir, el evangelio predicado por Cristo, pero pervertido
añadiendo las obras de la ley y la circuncisión. Entonces, agradar en la carne trae esclavitud e imposiciones ritualistas innecesarias que no traen ni santidad ni justificación. Los legalistas no solo estaban propiciando confusión, sino que querían desacreditar a Pablo y sus enseñanzas para colocarse ellos mismos como mentores en la iglesia de Galacia, ¿no? En toda la región. Ellos querían ser los jefes ahí, los dueños de la doctrina. Y como Pablo siempre estaba de viaje en viaje, no podía estar todo el tiempo con ellos, tuve que escribirles la carta. Entonces Pablo revela en esta carta que ya no solo se trataba de una lucha contra el paganismo gentil, sino también contra el judaísmo legalista. Y esto era algo que tenía que ser cortado de raíz. Vamos avanzando. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriar, me dice Pablo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Interesante. En este versículo 14 Pablo refiere, o digamos, él prefiere, ¿no?, decir de que él solo se gloriaba en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y no en sus propios esfuerzos. Es decir, él no tiraba pana de todas las cosas que él había hecho, sino que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Ahora, tampoco pretendía ni gloriarse ni adueñarse de los Gálatas, porque aunque él les predicó el Evangelio, él no decía, ustedes son míos. Él decía, ustedes son del Señor, y ustedes tienen el Espíritu de Cristo, y ustedes son uno con Él, no uno conmigo. ¿No es cierto? Sin embargo, los judaizantes, ¿no?, para los judaizantes la cruz era un objeto de vergüenza, pero para Pablo era de salvación. ¿No es cierto? Los judaizantes se gloriaban en la carne por lo externo, pero Pablo se gloriaba en su Salvador, en el Espíritu. Entonces, la cruz hablaba de expiación de Cristo y Pablo la identificaba como su propia muerte. Por eso dice, yo estoy crucificado para el mundo y el mundo está crucificado para mí. Por eso Pablo dice que el mundo está crucificado para Pablo y Pablo está crucificado para el mundo. Entonces Pablo aprendió, ¿no?, a lo largo de su vida, cuando recién conoció al Señor, aprendió que tenía que desechar el sistema religioso mundano con sus atractivos, ¿no?, su exhibición carnal y sus dogmas basados en el esfuerzo humano. Jesús le mostró la libertad del Evangelio y Pablo dejó su religión y el orgullo de su posición religiosa. ¿Por qué digo esto? Porque Pablo era fariseo de fariseos. O sea, Pablo era más recalcitrante que nadie. Incluso buscaba cartas del Sanedrín para perseguir a los cristianos. Con ese ímpetu es que él practicaba su religión, porque él pensaba que conocía la verdad, hasta que se le aparece Jesús y Pablo logra decir al final, todo lo tengo por basura, no sirve, estiércol, porque no me servía de nada todo lo que he venido practicando. A la luz del Evangelio la salvación es por fe, no es por obras. Entonces, la enseñanza para nosotros es que ya hemos sido crucificados al mundo y el mundo para nosotros. Es como si estuviésemos muertos el uno para el otro. Entonces nosotros, en ese contexto, somos ciudadanos de un mundo por venir, ¿de acuerdo? Un mundo que está por venir y no del sistema maligno del mundo actual, ¿no es cierto? Esto no quiere decir que un cristiano no puede ser influido por el mundo, por supuesto que sí, sino que el cristiano, ¿no?, que tiene a Cristo en su corazón, ¿no?, puede vencer al mundo. Ahora, ¿el mundo tiene influencia sobre el cristiano? Sí, pero no debería tenerla, y ni siquiera debería tener autoridad tampoco. Pero a veces pasa porque hay cristianos que andan en la carne, prefiriendo su propia voluntad que la voluntad de Dios. Entonces, la vida del Espíritu Santo en nosotros es la manera en la que podemos vencer al mundo. ¿Por qué? Porque miren lo que dice 1 de Juan 5:4, dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esto tenemos que tenerlo en mente, hermanos. Nosotros hemos nacido de Dios y hemos vencido al mundo. Si el mundo todavía tiene influencia sobre nosotros, es porque nosotros le permitimos al mundo tener influencia. Por eso hablo siempre yo de la disciplina personal, ¿no es cierto? Orar, leer, algo que me tengo que proponer, aunque me dé sueño, aunque me canse. Entonces debemos de vivir con esta convicción, despojarnos del viejo hombre, ¿no?, y proyectarnos a la dependencia al 100% del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que el mundo esté crucificado a nosotros y nosotros al mundo? ¿No? Primero, una pregunta. ¿Cuánto del mundo hay en nosotros? ¿Cuánto del mundo tenemos nosotros dentro de nosotros? ¿Cómo podemos saberlo? Porque nosotros andamos por fe, sí, pero a veces no nos damos cuenta que estamos ofendiendo al Señor porque hay parte del mundo en nosotros. Entonces, hay varias ayudas que el Señor nos ha dado para poder hacer lucha contra este mundo y contra nuestra carne también. Primero, ya lo dije, la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque la lectura de la palabra nos dará un conocimiento de la voluntad de Dios.
Incluso si hay cosas en donde la palabra no es específica para nuestra vida, para el momento que estamos viviendo, ¿no? Entonces el Espíritu Santo usará su influencia para que nosotros podamos discernir y escoger hacer la voluntad de Dios. Si hay asuntos en tu vida en donde la palabra de Dios no te dice claramente lo que debes de hacer, espera en el Señor, ora y pide al Espíritu Santo que te dé la guianza para saber hacer lo que tienes que hacer. ¿De acuerdo? Otra ayuda que el Señor nos da es la oración. La oración puede influir nuestro comportamiento incluso. ¿Por qué? Porque cuando uno entra en comunión con Dios, uno es transformado a la imagen de Jesús. Es como entrar en una esfera espiritual y el carácter de Cristo se imprime en ti. Por eso que tenemos que pasar tiempo orando. Esto no es una opción, debería ser una obligación. No lo es, porque Dios no te obliga a orar, pero tenemos que estar orando. Entonces, cuando oremos, no vayamos a Dios con una metralleta de peticiones, sino entremos en contemplación, en adoración a Dios, aceptando que lo que Él sabe y quiere hacer es mejor que lo que nosotros queremos y sabemos hacer. Y eso significa vivir por fe, andar en su voluntad y sometiéndonos a su dirección. Otra cosa, otra ayuda que Dios nos ha dado, hermanos, es los dones del Espíritu Santo. ¿Cómo batallo yo contra el mundo? Si mi cuerpo que está muerto y el Espíritu vive en mí, entonces Dios me ha dado los dones del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. Bueno, ese es el fruto, perdón. Pero hablando de los dones, ¿no? Los dones de 1 Corintios. O sea, los dones del Espíritu Santo, fe, ¿no es cierto? Milagros, sanidades, profecías, lenguas, diversos géneros de lengua. Los dones están para el uso diario de nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, hermanos, pero yo particularmente en mis devocionales yo hablo en lenguas porque sé que el Señor me está ministrando de esa manera, ¿no es cierto? Y si alguno no tiene el don de lenguas, bueno, pídele al Señor, que el Señor lo bautice con su Espíritu Santo. Ojo, una de las señales del bautismo del Espíritu Santo es el don de lenguas. No siempre es lo mismo, normalmente lo es, pero a veces no. Dios no tiene una receta para todos, pero a veces sucede, y esto es para edificación personal, porque Pablo dice, cuando yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces oraré con mi mente, pero también en mi espíritu. Entonces, estas son las ayudas, los dones del Espíritu Santo. Entonces, Pablo dice incluso que debemos procurar los dones mejores, pero fluir en el amor. Ahora, también negar nuestros impulsos, y esto tiene que ver con la voluntad, la determinación. Sin la ayuda del Espíritu Santo, para nosotros es imposible. Es como tratar de reformarnos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la decisión de someternos al Espíritu Santo. Aún así no entendamos lo que está pasando, lo que Dios quiere hacer, debemos confiar. Y eso es andar por fe. Porque a veces uno no se mueve o no actúa porque no tiene la confianza en Dios y en conclusión no tienes fe. Pero no es porque dudes de Dios, sino porque no conoces lo que Dios quiere hacer y por eso no te mueves. No conoces la voluntad de Dios. Pero no es que no creas, no es que dejaste de creer en Dios. Sí crees en Dios, pero en determinado momento necesitas dirección. Y a veces cuando no la tienes, tú crees que es falta de fe, pero simplemente es falta de comunión. Tienes que orar más para que el Señor te muestre su voluntad. La disciplina personal de la que vengo hablando durante todo el estudio y el fruto del Espíritu Santo, que básicamente es el carácter de Cristo. Si queremos experimentar la llenura del Espíritu Santo, tenemos que caminar en santidad. No hay de otra, ¿de acuerdo? El Espíritu Santo va a fluir cuando caminemos en santidad, no cuando estamos pecando, ¿no? Entonces, tenemos que decirle no a la religiosidad, no al legalismo, sí a la adoración a Dios, en obediencia, pasando tiempo estudiando su palabra. Debemos aceptar esta realidad. No somos de este mundo, como ya dije. Entonces tenemos que avanzar en esa proporción, que el mundo debe estar muerto para nosotros, y esto significa salir del mundo, esto no significa salir del mundo y aislarnos de su esfera. Significa que la prioridad en nuestra vida está en Cristo y Él nos va a guiar a toda la verdad según su voluntad. Aun cuando no entendamos muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿podemos involucrarnos en el mundo de tal manera que llevemos bendición a Él? Sí. Porque, por ejemplo, los congresistas, Dios quiera que haya más cristianos congresistas que de la actualidad, pero la iglesia se ha abstraído de esta participación política y ahora tenemos las leyes que tenemos. Terribles. Entonces, también, ¿no? No debemos dejar de que el mundo nos contamine, aunque nosotros participemos en el mundo, ¿no? Sirviendo a los que no son cristianos. No dejemos que el mundo nos contamine con sus principios o su filosofía que están atrofiadas por el pecado. Continuamos, hermanos, versículos 15 y 16. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Interesante. En este versículo 15, Pablo revela la verdad absoluta de la naturaleza del creyente.
Es decir, Jesús nos ha traído y otorgado una nueva posición respecto al mundo. ¿De acuerdo? Entonces, ningún símbolo religioso externo es mejor que de lo que Jesús nos ha traído. Y esto hay que tenerlo bien presente. ¿De acuerdo? No hay nada que pueda sustituir lo que nos ha dado Cristo. No hay nada que tenga valor sobre la salvación que ya Cristo nos ha dado. Y esto es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, hermanos, no es un asunto poético ni idealista. El nuevo nacimiento no es algo filosófico, sensorial o por fe, ¿no? Algo que, bueno, yo no estoy seguro. No, el nuevo nacimiento es la naturaleza de Dios en nosotros. Es decir, el Espíritu se ha unido a nosotros y nos ha regenerado. Entonces, no es algo que se puede demostrar bajo el método científico, definitivamente, ¿no? Por supuesto. Pero el nuevo nacimiento es la regeneración o resurrección de nuestro espíritu que estaba muerto porque éramos hijos de Adán, básicamente. Y que al entrar el Espíritu Santo en nosotros y el Espíritu Santo entra en contacto con nuestro espíritu, el Espíritu Santo le imparte a nuestro espíritu la vida y entonces pasamos a ser conscientes de Dios y podemos percibir a Dios. Eso es el nuevo nacimiento y eso es lo que nosotros hablamos que hemos sido regenerados o nacidos de nuevo. Le voy a leer varios versículos rapidito que dice así, 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Nueva criatura. 1 Corintios 6:17. Porque el que se une al Señor es un espíritu con Él. Interesante, el que se une al Señor es un espíritu con Él. Esto es una naturaleza. 2 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Juan 1 del 12 al 13 dice, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes ya lo conocen de memoria, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Primera de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, esto es interesante entenderlo. El nuevo nacimiento no es simplemente una cuestión filosófica o poética, es una realidad. Es algo que nos ha trasladado al reino de Dios y por eso yo comparto que ya vivimos la eternidad en Cristo Jesús. Si ahorita partimos, nos vamos con el Señor en una, ¿no es cierto? Entonces, esto hay que, de alguna manera, enmarcarlo para poder entender cómo es que nosotros caminamos, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante notarlo. En esta realidad de la nueva creación, una nueva creación, ¿no?, que la ha efectuado el Espíritu Santo, ¿no?, en el espíritu del creyente, o sea, de la persona que recibe a Jesús como Salvador y acepta su sacrificio sustitutorio en la cruz. Esa es la condición, ¿ya? Reconocer a Jesús como Señor y Salvador para que el Espíritu entre en uno y lo haga renacer. Entonces, el cristiano está básicamente esperando la glorificación de su cuerpo porque ya es salvo. Sin embargo, la evidencia de esta nueva creación se ve por los frutos. La práctica de la justicia y andar en amor, como Cristo anduvo. Porque mientras yo soy salvo, pero no hago ni digo nada, nadie se va a enterar, ¿no es cierto? Entonces es importante tener esto en mente. Si una persona no tiene a Cristo, pero es buena, es simplemente eso, buena. La buena gente se va a condenar en el infierno si no han recibido a Jesús como Salvador y Señor. Porque la salvación, hermano, no es por obras, es por fe. No por lo bueno que hagas o dejes de hacer. Es por la gracia de Dios por medio de la fe en la persona de Jesucristo. No es por ninguna religión, ningún rito, ningún legalismo, ni nada. Solamente por medio de la fe en Cristo Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. Él es el que otorga la vida. Entonces, si somos una nueva creación, ¿no?, andemos como tales, reflejando el carácter de Cristo, amándonos unos a otros, mostrando el amor de Dios al mundo, haciendo uso de la fe con una conducta adecuada, comportarnos realmente como cristianos, no solamente de palabras, sino en hechos, ¿no?, reflejando la llenura del Espíritu Santo. Ahora, en este versículo 16 que hemos leído, Pablo establece un modo de vida de libertad como si fuera una regla de vida, porque Pablo dice, y todos los que anden conforme a esta regla, ¿no? No es que haya una regla en realidad, porque no es nada impositivo, sino es impulsado por el amor y de una relación personal con Cristo. Es decir, fuera de ritos, de presunciones religiosas, etc. Es el resultado de vivir una vida con Dios que te trae una paz interior. Esto es lo que significa esta regla, ¿no es cierto? Y a todos los que vivimos bajo esta regla paz,
¿no? y misericordia. Entonces es importante notarlo. Entonces tanto judíos como gentiles que han sido llamados por el Evangelio a experimentar la libertad de Cristo, ¿no? Tienen todo el derecho de vivir bajo la regla de Cristo Jesús, la ley del amor, sin guardar ningún tipo de ley. Sin embargo, Pablo, para dejar en claro de que él no está en contra del pueblo judío, que no es un antisemita ni nada por el estilo, él dice también, y al Israel de Dios. De esta manera, ¿no? Pablo está diciendo, el Israel actual, Dios tiene un plan con ellos también, ¿no? Y esto lo digo porque hay una doctrina de la sustitución que se llama, que quiere sustituir a la iglesia, a Israel con la iglesia, diciendo que todos los pactos de Israel ya no funcionan, que todo es para la iglesia hoy, lo cual es una herejía. Entonces es interesante que podamos enfatizar esto ahora, ¿no? Pablo hacía bien clara la diferencia, ¿no? entre la nación judía, porque él oraba por la conversión de Israel, y los judaizantes. Es decir, los judaizantes que habían escuchado el Evangelio tal vez y que se oponían al Evangelio y querían tergiversarlo, ¿no es cierto? Entonces Pablo hace una diferencia entre ellos. Entonces ellos querían asociarlo y cargarlo con el ritualismo de la circuncisión, pero Pablo decía, no, esto no puede ser así. ¿Por qué? Porque Pablo decía, esto básicamente es un evangelio diferente. Vamos a continuar con los últimos dos versículos, ya estamos terminando con eso, hermanos. Versículos 17 y 18 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Interesante, Pablo predicaba un evangelio que había sido desafiado por los judaizantes, obvio, y esto le estaba causando molestias debido a que los gálatas presentaban o prestaban atención. Es decir, los gálatas estaban queriendo ser seducidos o ya estaban practicando o estaban empezando a practicar los ritos del judaísmo. Cuando Pablo se entera de esto, les escribe la carta y es bien enfático. Entonces, sin ánimo de jactarse y debido a la persecución que sufrió por los judíos, porque Pablo dice de los judíos he sido azotado, ¿no? Pablo habla sobre las marcas. Ahora, esta palabra marcas, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, esta palabra marcas viene del griego estigmata, de donde nosotros tenemos esta palabra estigma, ¿no? Y esta básicamente es una palabra que denota, en el sentido en el que Pablo está hablando, denota un sentido de propiedad. Es decir, es como cuando, por ejemplo, a un esclavo tú le imponías una marca en la oreja o en el cuello para decir de quién era ese esclavo. Si yo tuviera un esclavo, yo ponía pues un IG en uno de mis esclavos diciendo este esclavo le pertenece a Iván González. Entonces, Pablo está diciendo, yo tengo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, o sea, tengo ese estigma, tengo esa huella. ¿Y cuáles son esas huellas? Todos los flagelos que Pablo sufrió. ¿Ustedes se imaginan qué significa ser azotado? Los azotes de esa época no eran como los de ahora. O sea, te levantaban el pellejo de la espalda, terminabas ensangrentado, toda la piel salida de su lugar, hasta las costillas se veían posiblemente, en la parte de atrás de la espalda. Era terrible lo que Pablo había padecido. Entonces Pablo se refiere a esas cicatrices que habían sido causadas por la persecución. En 2 Corintios 11, de 24 a 25, miren lo que dice. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. Él dice, los judíos hicieron esto conmigo. O sea, 3 veces azotado con vara. 5 veces ha recibido 40 azotes menos 1. ¿Qué significa esto? Que para no pasarse, porque era una cuestión legal, le daban solo 39 azotes, no 40. Llevaban a los 39 por si acaso para no pasarse. Pero imagínense la espalda de Pablo. Imagínense cómo estaba su espalda. Bien triste, ¿no? Y eso era el ministerio. Así estaba viviendo Pablo. Entonces, justamente por predicar a Cristo fue que Pablo fue perseguido por los de su nación. Y al ser rechazado, él también se identifica con Cristo en sus azotes y las marcas que Jesús recibió, porque Jesús también fue rechazado. Entonces, con eso Pablo no se jacta ni se gloría de sus propios esfuerzos para agradar a los gálatas, sino más bien se coloca como uno que ha sido rechazado por su propio pueblo por causa de la fe en Jesús, demostrando así que él ha sufrido persecución por causa de la cruz, algo que los judaizantes querían evitar y por eso imponían la circuncisión para agradarse y congraciarse con los religiosos duros del Sanedrín y la casta farisea que organizaba las incursiones contra los cristianos. Es decir, los judaizantes, con miedo de los judíos recalcitrantes y el Sanedrín, ellos mismos querían de alguna manera evitar el fastidio de la persecución de la cruz porque la misma nación había rechazado al Mesías. Entonces, con toda autoridad, Pablo podía
presentarse a sí mismo como siervos. Él usa la palabra doulos, que significa un esclavo de la clase más baja, ¿no? Como un verdadero siervo de Cristo. Él no dice yo soy el siervo, él dice yo soy el esclavo de Cristo, ¿no? Algo a lo que todos deberíamos de alguna manera postular. Ahora, por último, hermanos, y con esto ya terminamos el estudio, en este versículo 18, ¿no? Vemos que la carta tiene, o sea, como que tiene un color tanto tierno, pero como también escueto, pragmático. Es decir, la despedida es corta, ¿no? Sin salutaciones, como por ejemplo en Romanos, donde hay una salutación enorme, casi todo el capítulo 16, ¿no es cierto? Sin salutación de los compañeros, ¿no? Y es cortante y súbita. Y esto demuestra lo que estaba, o sea, esto demuestra cómo se sentía Pablo cuando escribe Gálatas. Porque él dice, de aquí en adelante nadie me cause más molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, así que nadie más me moleste. ¿De acuerdo? O sea, y de ahí al final, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Eso es todo lo que dice. Entonces, Pablo está de alguna manera temperamental, ¿no? De alguna manera queriendo suavizar, pero todavía con el celo por las cosas del Evangelio, por la predicación saludable de la palabra, ¿no es cierto? Pero de alguna manera él está impulsado por un celo santo, por la perturbación que los judaizantes habían causado en la iglesia. Entonces, sin embargo, él no pierde los papeles porque los llama hermanos, y esto es importante, demostrándoles amor y paciencia, algo que refleja que cómo él realmente los consideraba a los Gálatas, o sea, como si fueran su propia familia. Entonces, él menciona la gracia de Cristo, sea con vuestro espíritu, amén, dice él, ¿no? ¿Por qué? Porque la gracia, hermanos, es la única fuente de libertad que un cristiano puede experimentar. Es decir, la gracia, ya estudiamos, ¿no? La gracia tampoco es tan gratis, porque le costó a Jesús su propio cuerpo, su vida, ¿no es cierto? Cuando el Señor dice, los amaré de pura gracia, sí, es verdad, los amaré de pura gracia, pero en base al sacrificio de mi Hijo Jesucristo. Es así como Dios nos acepta, por medio de Cristo. ¿De acuerdo? En Él. Hemos sido justificados en Él, no por mérito propio, en Cristo Jesús. Entonces, ahí es donde podemos experimentar la verdadera libertad. Entonces, recordemos que en esta epístola, Pablo está estableciendo el contraste entre la gracia y la fe versus las obras y la ley. La única manera de vivir la fe es en el Espíritu, no en las obras de la ley, no en las obras de la carne, ¿no? Nada de legalismo ni nada por el estilo. Porque el Espíritu Santo que muere en nosotros, ¿ya? Nos guía a toda la verdad y le hemos recibido no porque nosotros los gentiles hemos cumplido la ley o sigamos ciertos ritos mosaicos, no por eso. Nosotros hemos recibido el Espíritu sin conocer la ley por la fe en Cristo Jesús. Y después que hemos conocido la ley, hemos visto, verdad, la ley tenía la razón, el Mesías había sido prometido, las profecías, el pueblo, los pactos, y ya, ahí está la historia del pueblo de Israel y la desobediencia, ¿no es cierto? Pero no es que tenemos que guardar la ley. Entonces, la ley, hermanos, ya cerrando, la ley no tiene jurisdicción sobre nosotros. Y a decir verdad, sobre cualquiera que siendo judío o gentil o lo que fuera, recibe a Jesús como Señor y Salvador. Entonces, para esto se escribió esta epístola. Ahora, ciertamente la ley sí fue un instructor en un tiempo para el pueblo judío, ¿no es cierto? Durante un tiempo los judíos vivieron bajo la ley, porque Pablo dice que la ley era como un ayo, y lo dice en esta epístola, ¿de acuerdo? Pero de una vez venido Cristo, ya no están bajo ayo los Gálatas, entonces Pablo está diciendo, ya no hay necesidad de cumplir con los ritos mosaicos. Ahora, aunque los gentiles conocieron del Mesías por conocer la historia del pueblo hebreo o por las leyes que le fueron dadas, eso no obliga a los gentiles a cumplir la ley ni a los propios judíos a cumplir la ley. ¿De acuerdo? Somos libres en Cristo, pero esa libertad depende de nuestra unión con Cristo. Repito, hermanos, somos libres en Cristo, pero esa libertad depende de nuestra unión con Cristo. Entonces, finalmente, hermanos, no aceptemos ningún tipo de legalismo, ni ritualismo, ni religiosidad cultural, ¿ya? Ni dogmas de hombres. ¿Por qué? Porque eso no es el Evangelio. ¿De acuerdo? Vivamos un cristianismo en paz, tranquilos, sin imponernos o sin autoimponernos normas o leyes que ni siquiera la misma Biblia describe o estipula. Entonces, esta es la esencia de esta epístola. Con esto cerramos. Permítame hacer una oración y luego hacemos la despedida, ¿sí? Padre Celestial, gracias Señor porque todo este tiempo que hemos estado estudiando esta epístola, tú nos has hablado acerca de lo que es vivir la gracia tuya, Señor. Y las cosas que la ley quería de alguna manera imponernos, pero que tú nos libraste por medio de la cruz de Cristo Jesús y por medio de poner nuestra vista en Cristo Jesús.
Sin embargo, tu palabra dice que por el conocimiento, que el pecado abunda por el conocimiento de la ley. Y es verdad, Señor, porque tú lo dices. Pero justamente por esa razón es que te pedimos, Señor, de que nosotros seamos guiados por tu Espíritu Santo. Te pedimos la llenura de tu Espíritu Santo en este momento, Señor. Oro por mis hermanos quienes están conectados para que tú los llenes de tu Espíritu Santo a cada uno de ellos, Señor, allí en sus casas de donde están. Bautízalos con tu Espíritu Santo, Santo Dios. Guíales a toda la verdad, Señor. Llénalos de tu Espíritu Santo, que fluyan en los dones, Señor, que fluyan en el fruto del Espíritu Santo, Padre, para poder vivir una vida victoriosa, Señor, y para poder testificar de que no estamos bajo ninguna ley. Gracias por este tiempo precioso que nos has permitido estudiar esta epístola, Señor, y te bendecimos y te alabamos, Padre. Y oramos por nuestra iglesia también y todas sus necesidades para que tú tengas cuidado, Señor. En el nombre de Jesús hacemos y oramos. Amén.